Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 20, verso 29, que es el proverbio que vamos a estudiar esta tarde. Proverbios 20, 29, y téngala ahí abierta. Vamos a ir a otras porciones, pero ese será nuestro texto base el día de hoy. Y continuamos con nuestra serie que hemos titulado Proverbios para la familia. Así que de eso estaremos hablando el día de hoy, un proverbio tan necesario para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestras vidas. El 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ese evento a la luz de la historia ha sido denominado el encuentro de dos mundos. Y por supuesto que hace referencia nada más y nada menos al momento histórico en las que las culturas europeas y las culturas americanas se encontraron. Y a partir de ese momento comenzó un intercambio cultural, económico y social entre ambos continentes. A lo largo de los años, ¿verdad?, esta frase, el encuentro de dos mundos, ha generado diferentes reacciones. Algunos lo ven como un descubrimiento y expansión del conocimiento. Otros, por su parte, consideran una invasión que trajo consigo la explotación y el sufrimiento de los pueblos originarios. Así que depende qué autor lea, depende la perspectiva de la narrativa de este acontecimiento del encuentro de dos mundos, va a ser lo que usted va a encontrar. Pero por supuesto que no se pueden pasar por alto las consecuencias más significativas de ese encuentro, del encuentro del continente europeo y del continente americano. Por ejemplo, las potencias europeas establecieron colonias en América, imponiendo sus sistemas políticos y económicos. Y eso es algo que no se puede evitar y no se puede ignorar. También hubo millones de indígenas que murieron debido a las enfermedades traídas por los europeos, guerras y trabajos forzados. También se introdujeron nuevas tecnologías, idiomas y costumbres en América, mientras que Europa recibió productos como el maíz, la papa y el cacao. También hubo la explotación de recursos naturales y la implementación de sistemas como la encomienda y el comercio transatlántico modificaron la economía global. Eso es todo lo que sucedió y mucho más con el encuentro de estos dos mundos. En general, podemos decir que este acontecimiento produjo cambios en todo sentido, algunos muy negativos y otros muy positivos. Pero ahí está, una realidad que se dio en un momento histórico y dependiendo, vuelvo a repetir, dependiendo al autor que usted lea, va a ser la información que usted va a recibir, ¿verdad? No hablemos desde el punto de vista religioso, por ejemplo, cuando España envió las primeras órdenes católicas a América, ¿verdad? Luego vinieron otras potencias como Francia, como Inglaterra, Portugal, por ejemplo, y ese contacto que no se pudo evitar más adelante del ala protestante viniendo de Inglaterra, llegando a Estados Unidos, el movimiento conocido como los puritanos, que llegaron no con la idea de colonizar, sino solamente emigraron. Pero ahí está. Así que eso, a la luz de la historia, es muy interesante dar una repasada a estos elementos, pero a lo que voy es que dos culturas se encontraron y hubo consecuencias de eso. Esta tarde, el proverbio de hoy, quiero compartir el tema titulado Dos generaciones para bendición. Dice así nuestro texto del día de hoy, si lo podemos leer todos juntos, por favor. Proverbios 20, 29, dice así: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez.
¿verdad? La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Así que de eso vamos a estar hablando esta tarde. Vamos a hablar de los jóvenes, de la juventud, y vamos a hablar de los adultos, ¿verdad? De los ancianos, y vamos a ver que si tan solo aprendiéramos a convivir, generaríamos una buena armonía en casa, en la iglesia, en la sociedad, ¿verdad? Esto sería tremendo. Pero como bien lo dice el comentario a la Biblia popular, una de las tragedias de nuestra época es que mientras se alaban la fuerza y las glorias de la juventud, se ignora la sabiduría de la ancianidad o no se le considera importante. Esto es algo gravísimo, pero es real en nuestra sociedad, ¿verdad? Es decir, mientras vemos a una generación que está emergiendo y que viene pisando fuerte, por otra parte, esta generación mira a la generación que ya está declinando como innecesaria. Así que entre más pronto se vayan, mejor. Pero por aquí tenemos a la otra generación que ya está en declive y que miran a estos jovencitos, ¿verdad? Esta generación de inexpertos, y ellos tratando también de aferrarse a esto de decir, esta generación no tiene los mismos valores, la misma formación, y bueno, parece entonces que estamos en una competencia, pero no lo es, y necesitamos regresar a la palabra para valorarnos, para mirar a los que nos llevan adelantados camino en cuanto a edad. Necesitamos los jóvenes de ellos, pero hermanos que están en una etapa ya, como dice el texto, una etapa hermosa, que es la vejez, ustedes también nos necesitan a nosotros. Alguien dijo que los jóvenes no tienen la experiencia, pero los de este otro lado tienen los recursos. Así que imagínense si pudiéramos hacer una buena combinación. Por eso es que los jóvenes se quejan, porque en los trabajos les piden experiencia mínima de 5 años. Y acaba de graduar, ¿verdad? Y está buscando trabajo, ¿cómo va a tener experiencia? Pero esa es la que los adultos dicen, esa sí yo la tengo, ¿verdad? Pero imagínense lo que podríamos hacer ambas generaciones. Estos tienen la fuerza, estos tienen la experiencia. Estos no tienen recursos, pero estos la tienen. Imagínense lo que pudiera pasar en nuestra sociedad y no se diga en una iglesia. Vamos a ir entonces a una primera porción. El día de hoy quisiera que me acompañen a Primero de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 12. Primero de Reyes, capítulo 12, del 1 al 24. Y si bien es cierto, no voy a detenerme a leer toda la porción por causa del tiempo, sí voy a leer un pasaje, varios versos del capítulo 12. Pero hoy quisiera, en estos primeros minutos, que revisáramos, hablando de los jóvenes, la gloria de los jóvenes es su fuerza, que podamos mirar un poco lo que, como un distintivo para esta generación. Es un distintivo de los jóvenes esto que vamos a estudiar el día de hoy. Así que Primero de Reyes 12, 1 al 24. Pero antes, déjeme leer el capítulo 11, versos 41 al 43, porque nos va a poner la antesala del capítulo 12. Versos 41 al 43 del capítulo 11 dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Ese es el contexto de lo que vamos a meditar en estos primeros minutos. Muere el rey Salomón, se levanta su hijo como el nuevo rey Roboam, y entonces tenemos un escenario muy interesante, ¿verdad? Porque Roboam está preocupado por las circunstancias que dejó su padre,
Y entonces va a pedir consejo. Capítulo 12, ahora sí acompáñenme con su vista. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: oídos, váyanse, y he aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Miren, si solo nos quedamos con la idea de que Roboam fue y pidió consejo, y el texto ahí terminara, diríamos: wow, yo quiero ser como Roboam, ¿verdad? El tipo que sabe que debe resolver un asunto y va y pide consejo. Algo interesante que él hizo es que como nuevo rey pidió consejo considerando 2 sectores importantes del pueblo: los ancianos y los jóvenes. Eso fue muy bueno. De hecho, nosotros deberíamos hacer algo de esto en nuestra vida cuando estamos a punto de tomar decisiones. Por ejemplo, una decisión importante que los jóvenes en algún momento de su vida van a tomar es: ¿a qué me voy a dedicar? Y sería muy bueno pedir consejo, porque a veces queremos agarrar la carrera que está de moda, y cuando graduaste ya no existe esa moda, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? Deberíamos pedir consejo. La mayoría de los jóvenes solo nos enganchamos ahí, ¿verdad? Con quién me gusta, con esa me caso. Pero nunca consideramos el consejo. Y eso es peligroso, porque otros pueden ver lo que nosotros no vemos. Así que él hizo algo muy interesante. Pero lo que sigue a esto fue el caos. En ese ejercicio que él hizo, él mostró falta de discernimiento en la toma de decisiones. ¿Qué hizo? Atender el mal consejo. Mire, Roboam fue como esa persona que ya sabe qué hacer y busca a A y busca a B. Y como ya sabe qué hacer, si A le dice: no, no es por ahí, y B le dice: no, excelente, buenísimo, deberías hacer esto, ¿qué hace esa persona? Por lo menos pedí consejo, ¿verdad? No, ya había tomado una decisión, solo que buscó quien le diga, quien le confirmara lo que él quería hacer. Bueno, eso no es pedir consejo, hermanos. Eso es lo peor que uno puede hacer. Pero esto es lo que él hizo: atendió el mal consejo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso? Un reino dividido. Y después de este momento nosotros vemos un caos en la vida de Israel. Ustedes que han leído el libro de Reyes, Crónicas, y le han dado seguimiento hasta Zacarías, Malaquías, se dan cuenta
que a partir de ahí, a partir de Roboam, el pueblo de Israel sufrió como ningún otro. Queridos jóvenes, una decisión en tu vida te puede costar el resto de tu vida, una sola. ¿Cuántos no han celebrado una boda hermosa y se han divorciado a los meses? ¿Cuántos no han tomado sus ahorros y lo han invertido y se han ido en bancarrota por no pedir consejo, por no atender, por no preocuparse, por no mirar qué pensaban otros? ¿Cuántos jovencitos, verdad? Entran a la universidad, estudian un semestre y ya no les gustó la carrera. Y van y se vuelven a meter a otra. Hacen 2 semestres, nada, mejor ya no. Voy a emprender, porque ahora está de moda el emprendimiento, ¿verdad? Y luego ahí andan, ya, no voy a decir más, ¿verdad? Que no digan, está hablando de mi tesoro. Pero ¿cuántos recursos se han perdido por falta de consejo? ¿Cuántos matrimonios han terminado divorciándose a los meses? Aquí tenemos un pueblo que se dividió y eso trajo consecuencias terribles. ¿Cuáles son algunas áreas de oportunidad de los jóvenes? Discernimiento. Los jóvenes necesitan discernimiento, tener filtros para saber en qué situaciones involucrarse o no. Si hay algo que distingue a los jóvenes es que ellos se meten a cualquier causa que se les atraviese, porque es la moda, es la onda, entonces quieren estar ahí y no miden consecuencias. Génesis 19:4 es el momento en el que la Biblia narra cuando los ángeles están en Sodoma y en Gomorra, rodean la casa de Lot, y Génesis 19:4 dice que estaban ahí desde el más joven hasta el más viejo. ¿Se imaginan? Estos jóvenes ni sabían de qué se trataba el asunto, pero ahí estaban. ¿Cuántos jóvenes se han metido en problemas por irse a meter asuntos que no les competen? Porque los jóvenes necesitamos crecer en discernimiento. Ya me veo acabadito, pero todavía estoy joven, hermanos. Otro elemento que necesitamos los jóvenes es perseverancia. La vida de fe requiere constancia y fidelidad, las cuales se pueden observar con el paso del tiempo. Yo no puedo decir, miren, por favor, miren qué fiel soy. No, eso se mira con el paso del tiempo, ¿verdad? Los pastores que nos llevan años en el ministerio, nosotros podemos dar testimonio de que son hombres fieles porque han perseverado a lo largo de los años. No estamos hablando de 2 años y ya decimos, no, yo quiero ser como ese porque es fiel. Recién graduado de seminario, todavía no se puede hablar de eso. Pero cuando un pastor ha hecho un recorrido de 30, 40, 50 años en el ministerio pastoral, no puede decir, wow, yo quiero ser como ese. Cuando un matrimonio ha sido fiel, ¿verdad? A lo largo de 30, 40 años, uno puede hablar de compromiso, de perseverancia, de fidelidad. Porque la fidelidad, la constancia se miran con el paso del tiempo. Vamos a ir a Isaías, por favor. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 40, versos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31. Miren lo que dice. El de esfuerzo alcanzado, lo leemos todos juntos, hermanos, dice así: el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La vida de fe no es una carrera de 100 metros, no es de velocidad. La vida de fe es de perseverancia, es a largo plazo.
Una característica que distingue a los jóvenes es esto: los muchachos se fatigan y se cansan. Claro, ellos pueden salir disparados en los primeros 100 metros. Después de los 100 comienza a menguar la fuerza, ¿verdad? Porque dieron toda su energía con ímpetu en los primeros 100 metros. Pero la vida de fe, hermanos, no se trata de dar todo en los primeros 100 metros. La vida de fe se trata de dar todo desde que vienes a Cristo hasta que Él te llame a su presencia. Esta generación tiene una característica: hacen aquí, hacen allá y no terminan de afirmarse en algo. Es una característica de esta generación, ¿verdad? También lo vemos en el ministerio pastoral, por ejemplo. Hay muchos jóvenes graduados de seminario que piensan que saliendo del seminario los va a contratar una iglesia de 1500 personas. Bueno, eso no sucede, porque para el ministerio pastoral tiene que haber un pequeño recorrido, ¿verdad?, de tiempo, de dar testimonio. Otra área de oportunidad que tienen los jóvenes es la madurez. Esto provee seguridad, pues se nutre de elementos como el dominio propio, obediencia, respeto, humildad, entre otros. Porque la madurez no es una característica de la edad. Hay personas mayores que no son maduros. Luego uno ve viejitos que están actuando como chamaquitos de 20 y uno dice como que ese no anda, no está empatado, ¿verdad?, con su vida y con su edad. Pero los jóvenes tenemos la oportunidad entonces de crecer, de madurar, pero con estos elementos: dominio propio, entre otros, obediencia, respeto, humildad. Los jóvenes podemos madurar. Así que yo no tendría que esperar, hermanos, hasta que yo tenga 60 años para ser una persona madura. Pero eso también me lleva entonces a algunas áreas de cuidado que los jóvenes debemos tener. El área emocional. Ustedes saben que ahora los jóvenes requieren de psicólogos a cada rato, psiquiatras, ¿verdad? Porque estamos experimentando un tiempo donde se supone que estamos bien conectados, pero los jóvenes están experimentando mucha soledad. Hay jóvenes ansiosos. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué hay un chamaquito ahí de 13, 14 años todo ansioso? ¿Qué está pasando? Hay jóvenes que sienten mucha culpa, porque quizás sus padres se divorciaron y ellos se sienten culpables de ese divorcio. Ira, depresión, una autoestima desequilibrada. Las redes sociales, lo que han producido en los jóvenes es un desastre. Porque a ver quién sube la foto con más likes, ¿verdad? Andamos mirando en qué andan los otros y luego los chicos, por andar mirando lo que otros hacen, terminan en depresión. En el tema relacional, muchos jóvenes no saben definir amor. Ellos confunden eso con otros elementos. Soltería, algunos piensan que ya tienen 25 y ya los está dejando el avión. Otros por su parte ya tienen 35 y sienten que andan en los 20, ¿verdad? Presión de grupo, rechazo, aceptación. Son las áreas que los jóvenes deben cuidar. Familiar, por ejemplo. Hay jóvenes muy sobreprotegidos y eso es dañino, pero también la despreocupación de muchos padres causa el mismo impacto, hermanos. Jóvenes que están viviendo el divorcio de sus padres son jóvenes con problemas severos. Puede ser un chico de 10 en la universidad, pero su área emocional está dañado. Que viven solo con mamá o con papá, eso tiene sus consecuencias. O con padrastros. Problemas con los hermanos, rebeldía. Queridos hermanos, está comprobado que cuando hay un divorcio y los adolescentes se quedan con mamá, las carencias de esos jóvenes en la vida adulta van a ser terribles emocionalmente hablando.
porque la figura del papá cumple una función. El área sexual, ideas, prácticas, preferencias que ahora se están viendo ya como normales, ¿verdad? La vocación es importante. Son áreas que los chicos deben ir cuidando, formando, trabajando. Pero también quiero hablar de las virtudes juveniles, hermanos, porque esto es lo que dice la Biblia. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:13, dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Lo que está viendo Juan es que en esa cultura donde la iglesia, el cristianismo nace, en medio de culturas tremendamente filosóficas, él pudo notar que en medio de esa cultura había jóvenes creyentes con un gran testimonio de la palabra del Señor. Había jóvenes que se estaban guardando, porque dice el verso 14, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, no tendríamos que esperar a que una persona cumpla 60 años para proponerla como diácono. Porque no es un requisito, ¿verdad?, tener canas para ser diácono. Deberíamos poder ver jóvenes algún día en nuestra iglesia siendo diáconos de nuestra iglesia. Porque los jóvenes pueden vivir una vida cristiana dependiente del Señor. Sí pueden. No tienen que esperar a ser viejos. Y viejos con amor, ¿verdad? No es despectivo. O sea, no tienen que esperar a tener cierta edad para desarrollar la madurez cristiana. Y esto es lo que Juan está de alguna manera como resaltando en medio de esa sociedad, en medio de esa iglesia, que hay jóvenes que habían podido sobreponerse al mundo en el que vivían, pero eran jóvenes fuertes, asidos de la palabra, permaneciendo fieles, venciendo al maligno, luchando con sus tentaciones. No eran jóvenes débiles, y eso dice que los jóvenes pueden llegar a tener una vida espiritualmente fuerte. Yo siempre le digo al pastor Arturo que se imagina, hermano Arturo, cuando nosotros estemos ya todos viejitos, ¿verdad?, y veamos a nuestro Josué aquí predicando como pastor de nuestra iglesia y nosotros ahí cabeceando como algunos, ya viejitos. ¿Se imagina eso? Yo sí, yo sueño con ese momento, hermanos. Y yo no quiero morir aquí en el púlpito. No, y no es que no quiera servir hasta mis últimos días, pero creo que tengo que aprender a aceptar que va a llegar una etapa en la que ya no tendré las mismas fuerzas. Ahora no, ¿verdad? Ahora ando de aquí para arriba y me gusta, me emociona. Pero llegará un momento, hermanos, en el que ya no podré. Y yo sueño con ese momento, hermanos. De verdad yo sueño con ese momento en el que les diga, hermanos, así como me ven, ya no tengo tanta fuerza. Así que, hermanos, queremos proponer, ¿verdad?, los pastores a este jovencito, ustedes lo conocen. Ahí por ahí le cambiaron los pañales desde cuna, ¿verdad? Lo hemos formado, ustedes conocen su testimonio. Hermanos, queremos proponerles que él sea el próximo pastor de nuestra iglesia. Y no que ustedes tengan que entrar en conflicto cuando ya no estoy. El rato se va a dividir la iglesia. No, no queremos eso. Pero queremos jóvenes fuertes, firmes, creciendo en la palabra. Imagínese que fuera su hijo, hermano. Porque no quiero que esté pensando, ay, sí, ojalá, ¿verdad?, venga algún día un joven así. No, su hijo. Imagínese qué pasaría si fuera su hijo el que un día nos toque, ¿verdad?, nombrarlo como el pastor de nuestra iglesia. Bueno, hemos hablado de los jóvenes. Ahora vamos con... No quieren decirlo, hermanos. Vamos con los ancianos. Ahora, cuando yo veo la palabra ancianos,
de repente nos podemos descartar, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, yo tengo 50, todavía no llego ahí, pero creo que la intención es como la experiencia, ¿verdad? La hermosura de los ancianos, la hermosura de la experiencia de su vejez. Aceptar eso es importante, hermanos. Aceptar cada etapa de nuestra vida es importante. Si tienes 60, ¿verdad? Acepta los 60 que han venido del Señor. Si tienes 70, 70. Si tienes 50, o sea que ya no cuentan los años. No, ¿verdad? Si tienes 50 años, aceptar esa etapa en la que Dios te ha puesto, te ha permitido. Para eso, vamos a ver entonces un pasaje del Nuevo Testamento, está en la pantalla. Porque miren lo que dice Lucas 1, 5 al 7, está en la pantalla, lo leemos todos juntos. Dice, hubo en los días de Herodes, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, y ambos eran ya de edad avanzada. Mire, podríamos desmenuzar este texto y extraeríamos cosas interesantes, pero dos cositas que quiero resaltar. La primera de ellas es que yo no veo a dos viejitos amargados. Con mucho amor, hermanos, pero para muchas personas la vejez es amargura. Pero estos dos, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth, no tenían hijos en un contexto donde no tener hijos era altamente criticado. Imagínense, yo no veo a Elizabeth, ¿verdad? Ay, amargada, viejita, amargada. Que esa es una característica, hermanos, de muchos ancianos, amargados. Y uno dice, ¿y por qué está amargado verdad? ¿Por qué? Uno ve a Zacarías y la Biblia dice, la otra característica que me encanta resaltar de esto es, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran viejitos plenos. Viejitos que disfrutaban del gozo, de la paz del Señor. Y no era de esos, ay, pastor, es que usted supiera. ¿Verdad? Cuando yo escucho eso digo, ay, no, Señor. ¿Verdad? Líbrame de esto. Porque parece que lo único que tienen para compartir los ancianos así es amargura. Y eso es muy dañino, pero hermanos, aprendan de esto. Que si ustedes ya están en esta etapa, o no necesariamente viejos, pero si ya están en los 50, los 60, los 70, no sé si hay de 80 aquí, ¿verdad? Pues que esta sea algo, un perfil, ¿verdad? Y eso me lleva entonces, cuando uno mira este tipo de personajes, eso nos dice que también las personas en estas etapas, los adultos, tienen áreas de oportunidad. Por ejemplo, en el área de la enseñanza, no solo pueden y deben enseñar, también deben estar dispuestos a aprender. Miren, nunca vamos a llegar al momento donde yo ya no necesito aprender. Pero muchas veces algo que caracteriza a los hermanos que nos adelantan en edad y en experiencia es esto, ¿verdad? A veces pensamos que si alguien me va a hablar de los hijos, tiene que tener hijos. Pero si esa persona es temerosa del Señor y abre la palabra y la expone bien, la palabra del Señor es toda suficiente. Ya la experiencia le puede añadir un poquito más ahí, pero la palabra del Señor es suficiente. Miren lo que dice Tito. Vamos a ir a Tito, por favor. Tito 2, vamos del 3 al 5. Hablando de las mujeres. Tito 2, 3 al 5. Dice así, lo leemos todos juntos. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Queridas hermanas, cuando ustedes ya no se ven útiles, la palabra del Señor las ve tan útiles. Cuando la sociedad las relega, ¿verdad? Ya se jubiló, ya nomás está esperando ahí, ¿verdad? La muerte. La palabra del Señor dice que son tan útiles para la sociedad, tan útiles para la iglesia. Pero si una hermana tiene la actitud de, ay, pastor, ¿qué me puede enseñar esa chamaquita de 20? Bueno, yo no creo que alguien quiera escucharla a usted si usted tiene esa actitud. Si usted quiere enseñar, debe ser la primera sentada en una silla aprendiendo. Ahora, no solo sucede eso, también sucede, por ejemplo, en los círculos de pastores. Cuando se invita a los pastores más jovencitos, ¿verdad?, a dar un devocional, a mí me ha tocado ver pastores de experiencia que se salen. Y no se ponen como a criticar al joven, pero se ponen a platicar entre ellos. Pero solo esa actitud ya dice mucho, ¿verdad? Porque es el momento para estar escuchando la palabra. Ah, no, es que va a enseñar ese que acaba de graduar. Yo estaba recordando ahorita mientras estábamos en este servicio, y yo tenía 19 años cuando fue mi primer mensaje, ¿verdad? Estaba en el seminario, mi primer año. Imagínense, 19 años, justamente hace 20 años, ¿verdad? Tenía 19 años y estaba pensando cuál fue mi primer mensaje, honestamente no me acuerdo. Pero una cosa que debe caracterizar también a las personas mayores es que deben de estar dispuestas a aprender para que puedan enseñar. Número 2, aceptar con humildad que con el paso de los años las áreas de servicio cambian, pero siguen siendo útiles. Miren, vamos a Josué, capítulo 14, por favor. Josué, capítulo 14, versos 11 y 12, y es Caleb, ¿verdad? Caleb está con Moisés, y Caleb dice lo siguiente: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ahora, aquí estamos hablando de una época diferente. Estamos hablando de que cuando alguien llegaba a los 80 estaba vigoroso, lleno de fuerza y de vida. Hermanos, honestamente esa no es nuestra realidad en estos días, ¿verdad? Alguien de 80 ya es alguien dependiente, es alguien que requiere ciertos cuidados, ¿verdad? Es alguien que ya no se le recomienda que ande manejando, ¿verdad? Y es un peligro para la sociedad, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos aquí es que Caleb reconoce la etapa en la que está, y en base a esa realidad, estar en los 80 era estar lleno de fuerza, lleno de vigor. Esa no es nuestra realidad ahora, hermanos. Más bien la Biblia dice que a veces con los 70, con los 80, ya vienen ciertas dificultades. Así que hermanos, que están aquí entre nosotros, que ya quizás están en esta etapa de los 70, de los 80, hermanos, acepten su realidad. Es difícil, pero tienen que aceptarlo. Hablando de los pastores, muchos pastores quieren morir en el púlpito, ya están enfermos, ya no pueden, el ministerio es demandante, pero ellos se han metido en la cabeza, ¿verdad?, que hasta el último día de su vida van a predicar. Y a veces la iglesia sufre, ¿verdad? Las iglesias sufren.
Pero no significa que ya no son útiles, pueden ser útiles en otras áreas. Imagínese un pastor que ha servido 50 años, no hombre, yo lo quiero de consejero. Pero si él no está dispuesto a cumplir ese rol, es más tropiezo que bendición para su iglesia. Así que hermanos, vivan eso también, esa realidad. Y número 3, tener 70 años no es sinónimo de madurez, hermanos. La sabiduría no viene con los años, sino con la dependencia del Señor. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada, pero pida con fe, ¿verdad? Pero pida con fe. Así que hermanos, con mucho amor, su edad no es sinónimo de madurez, hermanos. Tengan cuidado con eso, porque ustedes pueden menospreciar a los más jóvenes y pensar cuando tenga mi edad, entonces él ya sabrá lo que es la madurez. No, porque puedo tener un joven de 20 años maduro espiritualmente y puedo tener a un hermano de 70 años inmaduro espiritualmente, porque la sabiduría no viene con los años, sino con la dependencia del Señor. Algunas áreas, hermanos, que deben cuidar en estas etapas: número 1, emocional, ¿verdad? También hay adultos mayores experimentando mucha soledad, ansiedad, culpa por las cosas que no hicieron en el pasado. Hay viejitos iracundos, hermanos. Depresión, autoestima desequilibrada, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde si produces eres valioso. Entonces, imagínese una persona de 70 años que quizá económicamente ya no tiene el mismo impacto financiero, pero no es así, ¿verdad? Relacional. Deben tener cuidado el concepto que tienen de amor de sus hijos, porque un padre que no recibe llamadas todos los días de sus hijos se puede sentir no amado, pero eso no significa, ¿verdad?, que como no me llaman todos los días mis hijos no me aman. Cuidado con eso. Viene la etapa, ¿verdad?, de la viudez. Los vecinos, los amigos, los excompañeros de trabajo, ya vienen otros elementos. Familiar, por ejemplo, ya la relación con los hijos mayores es diferente. Los hijos se van a vivir a otra ciudad. Ya los hijos mayores tienen otras prioridades, hermanos, aprendan a vivir con esto. Ya viene la etapa de los nietos, la etapa de los duelos, ¿verdad? Las segundas nupcias también, debo mencionar eso, ¿verdad? Que ya andan en los 60, 65, enviudaron, pero bueno, pues todavía sienten que dan el ancho y van y buscan, ¿verdad?, a alguien más. Yo recuerdo a un pastor, como lo conocen, no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Pero ¿por qué ven al pastor Arturo, hermanos? No. Yo recuerdo a un pastor que enviudó ya en la etapa de los 60, y él nos compartió, ¿verdad? No, dijo, no, yo me quiero casar. El tipo empezó a hacer natación, ¿verdad? Iba al gimnasio, y pues ahí más o menos creo que recuperó alguito, ¿verdad? Y se casó, ¿verdad? Se casó, ahora está viviendo su segunda nupcia. Sexual, aceptación de los cambios en la etapa actual. Esto es muy interesante, ¿verdad? Por eso es que uno en nuestra sociedad ahora ve viejitos con jovencitas. Porque ahí tienes el viejito que no acepta su realidad, ¿verdad? Física, enfermedades, debilitamiento, dependencia, descanso, son esas áreas las que se deben cuidar. ¿Cuáles son algunas virtudes de esa etapa? Bueno, Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios. O sea, eso es algo que pueden cultivar, y si lo hacen bien, imagínense a los hermanos de la generación de sabios, ¿verdad? Y ese nombre me gusta mucho, generación de sabios. Pero se imaginan que nuestra generación de sabios sea así, sobrios, serios. Ahora, no serio de buenos días, abuelo,
Buenos días. No hace referencia a eso. Prudentes. Luego hay viejitos que quieren actuar como de 20, ¿verdad? Y algo ya no está empatando con su edad. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Necesitamos una generación así. Si necesitamos jóvenes piadosos, por el otro lado necesitamos personas mayores piadosas. Filemón 8:9. Mire, tenemos que aprender del apóstol Pablo en esta etapa cuando él dijo, y no estaba viejo, hermanos, pero él dijo, por lo cual le escribe a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo está diciendo, mira Filemón, yo puedo hacer uso de mi autoridad, pero no lo voy a hacer. Por el contrario, yo prefiero rogarte. ¿Ustedes creen que alguien se resiste a este tipo de escrito? No, alguien que tiene la autoridad para decirme lo que debo hacer y me lo pide con amor. Más bien yo puedo hacer incluso hasta lo que no me pidieron, ¿verdad? La segunda milla. Queridos hermanos, ¿cuánto nos necesitamos unos a otros? Los viejos nos necesitan y los jóvenes necesitan de los viejos. Pero vivimos una sociedad donde este elemento se ha menospreciado. Si algún viejito se va a jactar, si algún jovencito se va a jactar, que no sea de su fuerza, y el viejito que no sea de su vejez. Si alguien se va a jactar, el Señor dice en su palabra, pero los que desean jactarse, dice la Nueva Traducción Viviente, que lo hagan solamente en esto, ni de la experiencia ni de la fuerza, sino de la sabiduría, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado, dice su palabra. Así que hermanos, no somos enemigos de estas generaciones, nos complementamos, pero cada uno tiene que estar en el punto donde está, ¿verdad? Cuando queremos invadir y hacer cosas que ya no se puede, estamos quitándole fuerza, impulso a esta generación. Pero cuando esta generación quiere hacer cosas que aún no tiene el conocimiento, la experiencia, los recursos, también le está quitando el privilegio a la otra generación de operar. En nuestro compañerismo están muriendo los pastores de 60, 70 años para arriba, ¿verdad? Hace unos meses fuimos avisados de la muerte del pastor Enoc Gutiérrez López. Ya, dejó su legado, el Señor lo levantó. Hace unas semanas, el pastor Martín Castillo Flores también fue tomado a la presencia del Señor, contemporáneos. Ya el Señor lo levantó. Y por ahí, ¿verdad? Hay otros hermanos en esas edades que miramos a esta generación de pastores fieles, perseverantes, que se abrieron paso para hacer el ministerio en medio de ambientes tremendos, pero el Señor los está levantando. Así es, hermanos. Pero también con gozo vemos generaciones de jovencitos que se están levantando y predicando la palabra. Y ahí están, ¿verdad? Algunos recién graduados de seminario, ahí dando sus pininos en el ministerio, pero ahí están, y gracias a Dios por eso. ¿Se van a equivocar? Por supuesto, hermanos. Pero a veces valoramos mucho la experiencia y le restamos importancia a los que van creciendo. O podemos hacer lo contrario, ¿verdad? Darle demasiado valor a estos que están creciendo y menospreciar la experiencia, pero en la palabra del Señor no es así. Por eso nuestro texto dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez.
¿Cuánto nos necesitamos, hermanos? Francamente. Puestos de pie, vamos a orar.